saben, empezamos hace 15 días esta serie que se llama La Duda, y yo quería empezar simplemente diciendo que hay muchos cristianos que viven torturados porque tienen dudas. Empiezan en su mente a decir, ¿cómo es posible que yo, si soy creyente, tenga dudas? ¿Por qué? Es que dudo. Algunos incluso llegan a considerar que estas dudas son pecado, que es pecaminoso lo que yo estoy sintiendo, porque si yo confío en Dios y si yo creo en Él, no puede ser posible que yo tenga dudas. Y yo creo que si nosotros hiciéramos una encuesta, no solo en esta comunidad, sino en cualquier iglesia, si hacemos una encuesta y decimos, levanten la mano, ¿quiénes dudan? Yo creo que la mayoría levantaríamos la mano, si no es que todos. La duda simplemente no se puede separar de la vida cotidiana. Todos los días nosotros dudamos de una u otra cosa, de lo que sea, pero tenemos dudas. Y lo que yo quisiera esta mañana es llegar al objetivo, alcanzar el objetivo de entender que las dudas me ayudan a tener una fe mucho más inquebrantable, una fe mucho más sólida. ¿Qué es realmente la duda? La duda es simplemente la incertidumbre que tengo yo hacia una cosa, hacia una situación, hacia algo. Pero la duda no puede existir por sí sola. Tiene que haber algo para que yo dude. Es indispensable que la duda se recueste en algo o en alguien. Y esto se lo digo porque los no creyentes también tienen dudas. Los que no creen en nada también tienen dudas. Cuando se hacen preguntas del más allá, de la muerte, las preguntas grandes de la vida, surgen las dudas también. Hay un teólogo que se llama Paul Tillich, que en su teología sistémica él nos dice que la duda es inevitable. Estas son las palabras de él. Dice, la duda es inevitable mientras haya una separación del sujeto y el objeto, y aún el sentimiento más íntimo e inmediato de unión con lo divino no puede eliminar la distancia infinita entre el ser finito y el infinito que lo agarra. Y yo sé que es una frase un poco larga, pero básicamente lo que está diciendo él en esta frase es que dudar es inevitable, que la duda siempre está ahí. En Apocalipsis 5, 1 al 4, vemos una escena donde Juan, estando en el cielo, llora. Cuando siempre hemos escuchado que allá no va a haber lágrimas, de repente leemos en Apocalipsis que Juan está ahí y llora. Y es que no importa que estemos frente a Jesús, puede existir la duda. No importa que nos sintamos tan cerca de Él, podemos dudar. La duda es inevitable. Y es que la fe y la duda están entrelazadas. La fe y la duda están entrelazadas. La fe es semejante al oro. Es un metal divino que no es puro, que necesita de otros metales para llegar a ser tan precioso. La fe siempre conlleva la duda. Y es que ¿cómo no vamos a dudar? Cuando vemos las cosas que pasan en la vida, cuando vemos las cosas que pasan en el mundo, justo hoy hace 8, que tantos cristianos estábamos celebrando la resurrección de Jesucristo, que estábamos felices de decir, este es un domingo importante, es el domingo en el que Jesús resucitó. Y pasan tragedias como esta, donde estas personas, porque hubo atentados en iglesias, donde estas personas se supone que estaban en su lugar seguro. ¿Y qué fue lo que pasó? Y entonces dudamos,
¿Qué es que Dios no los protegió? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la fe y lo que es la credulidad. Porque fe es creer sabiendo que cosas malas me pueden pasar. Y que a pesar de las cosas malas que me puedan pasar, yo puedo seguir creyendo. Pero la credulidad es creer que porque yo creo, nada me va a pasar. Que porque yo creo, nada malo puede pasar en mi vida. En Marcos 9 hay una historia de un papá que llega donde los discípulos y les pide ayuda porque su hijo, él lo explicaba diciendo que su hijo tiraba espuma de la boca, que caía al piso, que se ponía tieso y que se quedaba como sin habla. Y los apóstoles empiezan a orar por este niño y no pasa nada. Y entonces en medio de aquel escándalo llega Jesús y pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, ahí sigue un poco más la historia, hasta que el papá le dice esto: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Y esto es lo que yo quiero que esta mañana nos quede bien grabado. Que nosotros tenemos que decir, en medio de esas situaciones, Jesús, ayúdame en mi poca fe. En este texto bíblico, la fe y la duda están de la mano. Y aquí vemos varios personajes dudando. Están los apóstoles que dudan y dicen, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Oramos por él y ¿por qué no pudimos? ¿Será que podemos o no podemos? Y hay duda ahí. Está la duda del papá, donde el papá dice, si puede, ¿verdad? Tenga compasión de mí, si puede. Y es que todos los que estamos aquí sentados, no importa si seamos católicos, evangélicos, si no creemos en nada, si somos budistas, todos tenemos algo en común, y es que todos nosotros dudamos, todos tenemos dudas, y esas dudas son normales, es de humanos, y las dudas se expresan de formas diferentes, cada uno de nosotros duda de formas diferentes. Hay personas que son totalmente críticas, y hay personas que son totalmente emocionales, que se dejan llevar más por la emoción. Y no importa si nosotros somos críticos o somos emocionales. En medio de esas dos hay un montón de puntos infinitos en que en ese lugar estamos usted y yo. Un poco más críticos, un poco más emocionales, más tirados para acá, más tirados para allá. Las emociones a veces nos juegan un mal papel. Y yo quiero contarles algo que vivimos nosotros en Navidad con respecto a esto. Están mis dos hijos hablando, ¿verdad? Santiago de 7 años, Paula de 4, y están hablando acerca de Santa. Y entonces hay duda, ¿verdad? ¿Existe o no existe? Y escuchamos a Santi decirle a Paula, bueno, Paula, no hay nada científico que corrobore la existencia de Santa. Totalmente crítico, un espíritu crítico. Y justamente hablando de esto, del equilibrio entre ser críticos y ser emocionales, los del staff de Interludio nos sentamos a conversar y a tratar de definir un poco cómo Interludio debe definir lo que es la madurez espiritual. Y llegamos a esta conclusión. Madurez espiritual. Una persona maduro espiritualmente es una persona humilde que es responsable de su fe, manteniendo una perspectiva crítica.
Y es que aquí en Interludio nosotros necesitamos que ustedes sean críticos. Necesitamos que ustedes piensen, que ustedes no se crean todo lo que cada domingo alguien viene aquí arriba a decirles, sino que investiguen, que sean críticos. La fe se basa en la creencia propia, en lo que yo creo, no en lo que me dicen. Y yo aprendo de lo que me dicen, sí, pero no tengo que creer lo que me dicen. Yo puedo investigar y puedo cuestionar y puedo crecer por mí mismo. Y justo esto que hablaba Erika ahora de la invitación de las cenas para nuevos, es una forma de ir conociendo y de ir creciendo. Unirse a un grupo pausa es una forma de ir conociendo, de ir creciendo por nosotros mismos. Porque también, como dice esta definición, que las personas maduras somos responsables de nuestra fe. Eso quiere decir que yo soy responsable de crecer en mi fe por mí, no por venir cada domingo aquí. Entonces necesitamos que además de que nos reunamos cada domingo, usted se preocupe por crecer en su fe y por crecer en sus dudas, y ya vamos a ver esto, por sí solo. Una persona madura tiene una fe humilde, nadie es menos y nadie es más. Y siendo maduros espiritualmente, según esta definición que hemos formado, podemos cuestionarnos muchas cosas. Y aunque carecemos de suficiente información para poder acceder al mundo interno de los apóstoles, el Nuevo Testamento nos da fe de que es verdad lo que dice este teólogo Tillich en la definición que vimos hace un rato. Y es porque ante el planteo de una vida del más allá de la muerte, Felipe llega y le dice a Jesús esto: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ante la respuesta de Jesús, Felipe replica: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es que, ¿cómo nosotros no vamos a tener dudas? Vean, aquí estaba Felipe hablando con Jesús, con el mismísimo Jesús, y él tenía dudas. Y él está diciendo: dígame, muéstreme, y con eso me basta. ¿Cómo nosotros no vamos a tener dudas? Es normal tener dudas. Esta duda se expresa con relación a las palabras del propio Jesucristo. Y vean, Tomás no se queda atrás en esta expresión de duda. Tomás es el que llega y les dice, bueno, hasta que yo no vea las marcas en sus manos, en sus pies y en su costilla y pueda sentir eso, yo no creo. El famoso dicho ¿verdad? De ver para creer. Él duda también. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, como aquel papá que vimos en Marcos: Señor, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame a creer en mi poca fe. Hay otra afirmación de este teólogo Paul Tillich que nos resulta muy útil. Y esta vez la tomamos de su libro Teología de la Cultura. Y él dice: hay personas que nunca han tomado una decisión porque nunca han tenido dudas. Y aquí es donde yo digo qué importante que es tener dudas. Porque sin la duda yo no tomo decisiones. Porque sin la duda yo no afirmo mis creencias. Y es que cada uno de nosotros aquí empezamos a creer por una duda. Empezamos a creer porque nos empezamos a preguntar cosas. No sé cuál es su situación, pero posiblemente empezamos a creer porque nos vimos en medio de algo que nos hizo creer que estábamos al filo de la muerte. Y entonces dudamos. ¿Y será? ¿Y tengo que creer en algo más? ¿Qué va a ser de mí?
¿Y qué va a pasar? Otras personas que dicen, es que ya estoy un poco mayor, ¿será que tengo que empezar a creer en algo? Todos, por una duda, tomamos decisiones. Y es que sería muy extraño vivir en una vida donde simplemente creamos todo lo que nos dicen, donde simplemente no nos cuestionemos las cosas, donde no dudemos de las cosas. Yo no sé, pero a mí hasta me resulta interesante pensar que el mismo Jesús se deleita de vernos a nosotros en nuestras dudas, de ver las cosas que pensamos y las cosas que nos cuestionamos. Gracias. La afirmación de Tillich se pone en evidencia en el testimonio de vida de Felipe y de Tomás. Ellos dudaron, tuvieron una duda, pero después llegan y toman una decisión, la decisión más importante de su vida. Toman la decisión de seguir a Jesús y de tener a Jesús por delante hasta su muerte. Ellos murieron sin retractarse de su fe. Y ahí yo vuelvo a decir, Señor, ayúdame a creer con mi poca fe. Yo quiero llegar al fin de mis días así como Tomás, que aunque dudó, llegó sin retractarse de su fe. Y quiero hablar un poquito sobre los efectos de la duda. Y voy a hablar primero de los efectos negativos, porque aquí es donde los creyentes como que enfatizamos demasiado las cosas malas que tiene la duda, ¿verdad? Y es que la fe va cambiando conforme nosotros vamos creciendo en ella. Es algo así. Yo voy creciendo en mi fe y entonces voy haciéndome preguntas más grandes, más profundas. Y esto es un poco más fácil de explicar si ponemos ejemplos con los niños. Digamos, un niño de unos 3 años, las preguntas que se hace es, ¿por qué tengo que ir a dormir? Yo no quiero dormir, ¿por qué tengo que dormir? Pero cuando ese niño tiene unos 6 años, la pregunta es un poco más profunda y hace preguntas tipo, ¿por qué vemos el sol en el día y no en la noche? Pero cuando ese niño cumple unos 8 o 9 años, la pregunta todavía es más profunda. ¿A dónde nos vamos cuando morimos? Lo mismo pasa con nosotros en la fe. Entre más vamos creciendo en la fe, más preguntas profundas vamos teniendo. Y eso nos hace dudar. Y está bien dudar. Otro efecto negativo de la duda lo vemos en la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos iban cruzando el desierto, se oían muchísimas voces diciendo, mejor devolvámonos. Ahí del otro lado no hay nada. ¿Qué vamos a ir a hacer? Nos vamos a morir todos. Y a veces esas voces de la duda que tenemos ahí nos hacen devolvernos en el camino. Dudamos y nos da miedo. Y vamos a hablar ahora de los aspectos positivos que podemos encontrar en la duda. Una vez que alguien ha logrado vencer sus dudas, su fe se fortalece, su fe se hace más fuerte, logra también colocar su fe sobre bases más sólidas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando uno cree en algo o en alguien y llega otra persona a hablar mal de lo que uno cree, entonces uno, no. Y a veces uno mismo duda, pero uno se pone a defender el asunto a capa y espada. Y al final termino creyendo más y digo, mira, sí, no, yo tengo razón. Porque cuando me hacen dudar, entonces yo veo a ver cómo hacer y empiezo a sacar mis conclusiones, haciendo que al final tenga más sólido
en lo que yo creo. Veíamos la vez pasada que José Pablo nos hablaba del Salmo 73 y el testimonio de este salmista, que al final él decía: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies. Y el autor de este salmo nos confiesa cuáles son las raíces de su duda. Y él dice que es que él no puede entender cómo es que las personas que no creen, cómo es que las personas que no viven en un camino en su fe, les va bien. ¿Por qué? Y es que la duda había barrido la fe del salmista. Y entonces aquí es donde José Pablo decía, es que la duda nos hace ver más grande lo bueno que está pasando con las otras personas y más grande lo malo que me está pasando a mí. Y a mí me pasaba esto, bueno, me pasa con muchas cosas, pero me pasaba esto cuando Santi estaba chiquitito. Y yo veía tantas mamás con sus hijos de la misma edad de Santi, alcanzando logros y felices, ¿verdad? Orgullosas de los logros que iban alcanzando sus hijos, y mi hijo con la misma edad no alcanzaba las cosas que tenía que alcanzar. Y entonces Santi no comía sólidos, ¿verdad? Y uno veía a las mamás dándole la comidita y todo, y yo con el purecito. Y después todos los chiquitos ya caminando y Santi apenas empezando a gatear. Y entonces a mí se me partía el corazón y yo dudaba. Yo, Dios, ¿por qué? Y dudaba no solo de Dios, sino que dudaba de mí. ¿Qué hice? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿Y por qué es que nosotros, si estamos sirviéndote y lo hacemos día y noche, ¿por qué nos pasa esto? Y dudamos. Y Dios, de repente, como que no terminaba de hacer las cosas. Como que yo decía, sí, me pone como pinceladitas para que no dude tanto, pero no termina, ¿verdad? Como que sana, pero a medias. ¿Y por qué? Porque no puede sanar completamente. Y volviendo al salmista, a pesar de todo, si nosotros seguimos leyendo, él da testimonio de cómo fue conducido a través de las dudas a una comunión más íntima con Dios. Veíamos que este salmo estaba dividido en dos, ¿verdad? En la primera parte, donde se refería a las dudas que tenía el salmista, y en la segunda parte, donde él da testimonio de la victoria de las dudas. Y vemos que da testimonio de una fe inquebrantable. Vean que el Salmo 73, en el verso 25, dice: fuera de ti nada deseo en la tierra. Necesita mucha fe una persona para hacer este tipo de afirmación. Nada, no quiero nada fuera de ti en la tierra. Después de la duda llega tal convicción de que no quiero nada si no es contigo, Dios. Él había sido capaz de atravesar los senderos de la duda y de salir victorioso de ahí. Podemos ver a aquel papá que duda y pide auxilio y dice: Señor, ayúdame en mi poca fe. Y podemos ver a Felipe y a Tomás: Señor, ayúdame en mi poca fe, ayúdame. Y es la oración también que Jesús hace en la cruz,
cuando dice que si puede, pase de mí esta copa. Señor, ayúdame en mi poca fe. En el Salmo 23, cuando dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, Señor, ayúdame en mi poca fe. Para terminar estas reflexiones de los aspectos positivos de la duda, yo quiero citar la opinión de un experto, un doctor, el doctor Rumke, que en su libro de Psicología de la Incredulidad, él afirma: mi experiencia personal me enseña que la duda en sí misma no es un factor que origine incredulidad. La duda no origina incredulidad. Por el contrario, es más bien un fermento que ayuda a liberar la estructura embestida. Yo creo que entonces el problema no es dudar. El problema es qué hacemos nosotros con la duda. ¿Qué hacemos con la duda? Yo creo que tenemos que dudar primero de la duda antes que dudar de la fe. Que sentemos en el banquillo de los acusados a la duda y la pongamos ahí y pongamos en duda la duda. Y hagámonos preguntas sobre la duda que estamos teniendo. Solo si la duda puede justificarse, nos vamos a ver obligados a colocar a la fe en esa posición. 2, no tenemos que ocultar la duda. Nosotros podemos hablar tranquilamente de las dudas que tenemos. Podemos buscar a alguien y conversar de las dudas que tenemos y por qué las tenemos. Y es el ejemplo que nos da el salmista. Al principio, él expone sus dudas. Y creo que tenemos que seguir este ejemplo, hablar sobre las dudas que tenemos. Fue la actitud también del papá de la historia que vimos. Y creo que nosotros tenemos que imitar eso. Y tercero, otra vez buscamos la opinión de Rumke en el libro que nos dice, aunque parezca paradójico, afirmamos que si no experimentamos tal duda, el desarrollo de nuestra vida religiosa puede verse trabado. O sea, que nosotros necesitamos dudar para creer más firmemente. Acuérdense que al principio yo decía que la duda no existe por sí misma, que necesita estar recostada en algo para existir. Se apoya en la fe o se apoya en la incredulidad, pero se apoya en algo. Los incrédulos también dudan de su incredulidad. La fe, en cambio, se apoya de un Dios revelado. Y San Pablo nos recuerda que la fe es un don de Dios, algo que se recibe cuando nosotros tenemos comunión con Él y no simplemente por todo lo que podemos adquirir. Acuérdense que hablábamos de que no podemos ser totalmente críticos ni totalmente emocionales, que necesitamos estar ahí entre los dos. Y cuando alguien llega y me dice que tiene dudas, yo no me preocupo, más bien me preocuparía una persona que nunca duda. Debemos lograr en la formación de nuestros niños que aprendan a dudar, que aprendan a cuestionarse las cosas. Una fe arraigada en la revelación bíblica, por supuesto que sí, pero también ubicada en el aquí y en el ahora. No nos asustemos de que las dudas vengan a nuestra mente. Más bien tenemos que compartirlas y hablarlas y llegar juntos a nuestras propias conclusiones y así llegar a tener una base mucho más sólida. Por eso es que nosotros decimos, cuando hablamos de estar en el medio de esas dos cosas, porque si nos ponemos solamente con las emociones, podemos llegar a caer en lo que nosotros llamamos el fanatismo. Y si nos apoyamos en un racionalismo simplemente frío y sin sentido,
pues estamos mal. Y por eso es que nosotros en uno de los valores decimos, somos naturalmente sobrenaturales. Sí, somos naturales, nosotros pensamos, nosotros razonamos y nos cuestionamos. Pero también hay una parte de nosotros que es sobrenatural y que va más allá. Puedo ser crítica porque es lo natural en mí, pero puedo dudar porque es lo normal en los seres humanos. Y también puedo saber que hay algo más allá, algo sobrenatural que puede hacer que cosas sucedan. Pero esta mañana, lo mejor que podemos hacer es hacer la oración que hizo aquel papá, diciendo, Señor, ayúdame en mi poca fe. Que no importa si estamos pasando por una situación en la que tenemos dudas y en la que decimos, Dios, ¿de verdad estás ahí? Y es que de repente pasamos por rachas en la que se nos viene una y otra cosa. Y ¿qué pasa? Y dudamos. Y no está mal dudar. Lo que tenemos que hacer es hablar y decirle, Dios, ayúdame a creer aún con mi poca fe. Yo quisiera que los que quieran se pusieran de pie y que hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude. Jesús, yo quiero pedirte esta mañana que vengas a este lugar, Dios, y que nos hagas entender que no importa si nosotros dudamos, tú estás aquí, Dios. Que lo más importante es que podamos pedirte auxilio y decirte, Señor, ayúdanos a creer cuando sentimos que no tenemos fe. Ayúdanos en esta situación, yo quiero creer, yo quiero cada vez un poco más de fe, Dios. Que nos vayamos hoy con la certeza de que Dios está en medio de nosotros, a pesar de las dudas que tengamos.